Conducir largas distancias te hace ver muchas cosas extrañas en la carretera. Accidentes raros, autos abandonados en medio de la nada, personas caminando por la autopista a millas de cualquier lugar. Te acostumbras. Aprendes a seguir adelante, a mantener la cabeza baja y a no hacer demasiadas preguntas. La mitad de las cosas las olvidas. La otra mitad las cuentas en restaurantes de carretera, entre café malo y huevos fríos. Pero hay una historia que nunca cuento. Era invierno de 2021 y estaba conduciendo hacia el este por la I-40, a 1 hora de Albuquerque. Llevaba una carga de equipo de construcción rumbo a Oklahoma City. Era tarde, alrededor de la 1 am. Solo yo, la carretera y algún que otro parador de camiones abierto las 24 horas. No había luces traseras en mis espejos, ni farolas en la autopista, solo señales reflectantes ocasionales rompiendo la oscuridad. Llevaba la radio a bajo volumen, bebiendo de una lata de Monster a medio terminar para mantenerme despierto. El aire estaba en calma, esa clase de noche que te hace sentir como si fueras la última persona sobre la tierra. Y entonces, ¡boom!, ahí estaba. Una camioneta estacionada en el arcén con las luces de emergencia parpadeando en la oscuridad. Normalmente eso no tendría nada de extraño. Podría ser una avería, una llanta ponchada, alguien que necesitara ayuda. Pero a medida que me acercaba, algo más llamó mi atención. La forma en que la luz de mis faros altos golpeaba el pavimento. Había un reflejo, como si el metal destellara de vuelta hacia mí. Solté un poco el acelerador. A medida que las luces intermitentes de la camioneta parpadeaban, el reflejo se hizo más claro. Una fila de picos metálicos atravesando la carretera, casi invisibles en la oscuridad. Ese horrible nudo en el estómago apareció de inmediato. Eso no era un accidente. Alguien los había puesto ahí a propósito. El instinto se activó. Toqué los frenos, escaneando la zona en busca de movimiento. La puerta del conductor de la camioneta estaba entreabierta, pero no había nadie dentro. Eso fue suficiente para mí. No iba a detenerme. Giré el volante apenas lo necesario para meterme en el carril contrario y esquivar los picos por pulgadas. Y entonces, en el espejo lateral, vi movimiento. 2 figuras emergieron de la zanja junto a la carretera, corriendo directamente hacia mi camión. Pisé el acelerador con fuerza. Uno de ellos llevaba algo en la mano. No pude distinguir qué era, pero lo levantó como si estuviera apuntándome. Esperé escuchar un disparo, sentir el vidrio estallar, pero no pasó nada. Pasé de largo. Mi remolque se sacudió levemente por la aceleración repentina. Miré por los espejos otra vez. Las figuras ya no corrían. Se habían detenido en medio de la carretera, mirándome. Sus rostros estaban ocultos en la sombra. La camioneta seguía ahí, con sus luces de emergencia parpadeando como un maldito anzuelo. No solté el acelerador hasta haber recorrido 10 millas. Solo entonces logré tomar aire de nuevo. Cuando encontré la primera parada de camiones, me metí en el estacionamiento, el corazón golpeando contra mis costillas. Apenas había unos cuantos camiones aparcados. Con manos temblorosas, agarré mi teléfono y llamé a la patrulla de carreteras. Les conté todo: la camioneta, los picos, los hombres que corrieron hacia mí. La despachadora sonaba tranquila. Demasiado tranquila, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. «Enviaremos una unidad a revisar», dijo. «¿Cuál es su ubicación actual?» Le di los detalles. Le dijo que me quedara en el área por si necesitaban más información. Así que esperé, observando los espejos, esperando que esa camioneta apareciera detrás de mí. Pero no lo hizo. 20 minutos después, mi teléfono sonó. Era la misma despachadora. «Enviamos una unidad», dijo. «La camioneta ya no está». «¿Qué?» «Tampoco hay señales de los picos. Miré la carretera vacía». «¿Está segura de que revisaron el lugar correcto?» Hubo una pausa. «Revisamos, y no hemos recibido ningún otro reporte similar en esa área». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que nunca hemos tenido un incidente como ese ahí, sin picos en la carretera, sin emboscadas, nada. Eso no me gustó, no después de lo que vi con mis propios ojos». «¿Me está diciendo que esta es la primera vez?» Otra pausa, más larga esta vez. «Hasta donde sabemos, sí». No me gustó esa respuesta, ni el tono de su voz. «¿Necesitan algo más de mí?», pregunté, sabiendo que no obtendría la seguridad que quería. «No», dijo, «pero si sigue hacia el este, manténgase alerta». Eso fue lo último que quería escuchar. Solté el aire lentamente mirando la carretera más allá del estacionamiento.
Me quedé ahí un buen rato después de esa llamada, pensando en lo que podría haber pasado si no hubiera visto los picos a tiempo. Si hubiera reventado una llanta, si me hubiera visto obligado a detenerme, ¿solo me habrían robado o habría sido algo peor? No quería saberlo. La carretera se extendía adelante, oscura y vacía, igual que antes, solo que ahora no se sentía vacía, se sentía como si algo estuviera esperando. Y peor aún, fuera lo que fuera, había elegido esa noche para empezar. Eventualmente volví a la carretera, terminé mi ruta, hice mi entrega, pero no dejé de pensar en eso, la forma en que esos hombres corrieron hacia mi camión, en la forma en que se detuvieron a mirarme cuando escapé, en la forma en que la camioneta desapareció antes de que llegara la policía, como si nunca hubiera estado ahí. Durante semanas, cada vez que pasaba junto a un auto varado, me ponía tenso, buscaba señales de otra trampa. Y entonces, un mes después, escuché una conversación en un restaurante de carretera. Un par de camioneros hablaban sobre un intento de emboscada en otra autopista. El montaje era casi idéntico. Picos en la carretera, una camioneta falsa, hombres enmascarados esperando. Pero esta vez, el conductor no tuvo tanta suerte. Se detuvo, pensando que podía ayudar. Lo atacaron, le robaron todo. Incluso el camión, lo encontraron abandonado, millas más adelante, desmantelado por completo. Nunca atraparon a los culpables. Esa conversación se me quedó grabada. Me dejó claro que hay gente esperando presas fáciles. Así que ahora, cada vez que veo un auto detenido en medio de la nada, disminuyo la velocidad. No para detenerme, solo para revisar, porque ahí afuera, en mitad de la nada, no siempre tienes una segunda oportunidad. Había estado entregando pizzas durante unos 6 meses en ese momento. No era el mejor trabajo del mundo, pero el dinero estaba bien y las propinas eran una buena ventaja. Lo único que realmente odiaba eran los turnos nocturnos. Hay algo en conducir por calles vacías en medio de la nada que con el tiempo se te mete bajo la piel. Esa noche volví a casa después de mi última entrega. Pasaban unos minutos de la medianoche y estaba agotado. Había pasado todo mi turno recorriendo Sacramento de un lado a otro, y ahora lo único que quería era mi cama. Tomé los caminos secundarios para llegar más rápido, menos tráfico, y sinceramente era más fácil que lidiar con los borrachos en las avenidas principales. Unos 10 minutos después de comenzar el viaje, noté unas luces detrás de mí. Al principio no le di mucha importancia. Era una carretera tranquila de 2 carriles con apenas alumbrado público, así que cualquier auto destacaría. Pero había algo extraño en la forma en que éste se movía. El coche no solo iba detrás de mí, sino que estaba demasiado cerca. Toqué levemente el freno, una señal educada para que se alejara. Nada. Si acaso el conductor se acercó aún más. «Está bien, amigo, si tienes prisa, adelántame», murmuré, cambiándome al carril derecho para dejarlo pasar, pero no lo hizo. En lugar de adelantarme, igualó mi velocidad. Eché un vistazo rápido al espejo retrovisor. Sus faros brillaban con fuerza, haciéndolo imposible ver el interior del vehículo, pero podía sentir la presencia de quien estuviera al volante. Mis dedos se apretaron alrededor del volante. Tal vez solo era un conductor impaciente, alguien haciendo una tontería. Presioné un poco el acelerador, subiendo a 55 millas por hora. Él hizo lo mismo. Seguía ahí. Mi pulso se aceleró al mismo ritmo que el auto. Esto no era normal. Extendí la mano hacia mi teléfono que seguía en el portavasos. Pero, ¿qué iba a decir? «Hola, 911. Hay un coche detrás de mí». Intenté ignorarlo. Tal vez solo era una coincidencia. Tal vez. El coche se desvió bruscamente hacia mi carril, cortándome el paso. Giré el volante de golpe, los neumáticos chillaron cuando me desvié hacia el arcén. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Pero qué demonios? Jadeé tratando de estabilizar el coche. El conductor no aceleró. No siguió adelante, solo frenó y ahora estaba delante de mí, avanzando a paso lento apenas a 30 millas por hora. Necesitaba salir de ahí. Respiré hondo, obligándome a pensar. Si lograba llegar a una zona más transitada, estaría bien, lo perdería entre el tráfico, solo tenía que... Pisó los frenos de golpe. Yo hice lo mismo. Los neumáticos chillaron cuando me detuve a centímetros de su parachoques. Mi cuerpo entero se lanzó hacia adelante, el cinturón de seguridad clavándose en mi pecho. El coche se quedó ahí, inmóvil, sin luces de emergencia, sin movimiento. «¡Al diablo con esto!»,
Mascullé, metiendo el coche en reversa y desviándome al carril opuesto. Apenas lo hice, sus luces delanteras parpadearon y en un instante aceleró directo hacia mí a toda velocidad. No pensé. Solo reaccioné. Pisoteé el acelerador, disparándome hacia adelante. Los neumáticos chirriaron cuando giré bruscamente hacia un camino lateral, tan rápido que casi pierdo el control. El coche me siguió. Sentí mi respiración atraparse en mi garganta. ¿Por qué no se detenía? Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los dedos. La carretera serpenteaba a través de campos vacíos. No había luces. No había casas. Solo un mar de oscuridad infinita delante y detrás de mí. Y él seguía ahí. El pánico rugía en mi pecho mientras luchaba por mantener el coche estable. Si me estrellaba, si mi motor fallaba, estaba solo. Miré por el espejo retrovisor, esperando, rogando ver que se desviara. En cambio, estaba ganando terreno. Tomé otra bocanada de aire tratando de calmarme. Piensa. Había una curva adelante, derecha o izquierda, daba igual. Giré a la izquierda con todas mis fuerzas. El coche pasó de largo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, tenía espacio. No me detuve, no reduje la velocidad, solo conduje, atravesando los caminos secundarios como si mi vida dependiera de ello. Tal vez sí. Seguí manejando así durante otros 20 minutos antes de finalmente llegar a la carretera principal. Para ese entonces mis manos temblaban y estaban empapadas en sudor. Y entonces lo vi. Los faros. Delante de mí. Casi dejé de respirar. Ahí estaba. El mismo coche, estacionándose en un camino de entrada, como si nada hubiera pasado. Reducí la velocidad, lo suficiente para verlo. El conductor salió, solo un tipo normal, de mediana edad. Llevaba una chaqueta, no un monstruo, no un asesino de película de terror. Pero cuando giró la cabeza y me vio, sonrió. Una sonrisa lenta, calculada, como si hubiera ganado. No me quedé a averiguar más. Pisé el acelerador y me largué de ahí. No sé por qué lo hizo. Tal vez solo era un juego retorcido. Tal vez estaba buscando a una víctima fácil. Pero esa noche aprendí algo. Algunas personas solo quieren verte entrar en pánico. Y nunca olvidaré la forma en que me miró, como si estuviera esperando que regresara. Kansas es uno de esos estados donde las carreteras parecen interminables, solo millas y millas de asfalto, atravesando un terreno plano y vacío, el horizonte difuminándose con el cielo. Llevaba casi 5 horas conduciendo, regresando a casa después de pasar un fin de semana visitando a un amigo en Colorado. Era la primavera de 2020, a principios de marzo, cuando el mundo empezaba a sentirse extraño. Las carreteras estaban casi desiertas, el aire nocturno era fresco y mi tanque de gasolina estaba peligrosamente bajo. Había pasado por algunas estaciones de servicio grandes antes, pero seguía diciéndome un poco más, pararé en la próxima. Ese fue un error. Ahora estaba en medio de la nada, el indicador de combustible peligrosamente cerca de vacío. No había visto otro auto en casi una hora, y la señal de mi teléfono oscilaba entre una barra y ninguna. Necesitaba encontrar una gasolinera, y rápido. Entonces finalmente la vi. Una pequeña estación de servicio, descuidada, justo al costado de la carretera. El letrero de neón zumbaba débilmente, parpadeando entre la palabra abierto y un revoltijo de luces muertas. No había ningún otro auto estacionado afuera. Normalmente habría seguido de largo. Algo en lugares así aislados, vacíos, apenas funcionando. Nunca me había dado buena espina. Pero no tenía opción. Entré en el estacionamiento escuchando el crujir de la grava bajo mis llantas. La estación tenía 2 viejas bombas de gasolina y una pequeña tienda de conveniencia adjunta. La iluminación era tenue, pero alcancé a ver a alguien detrás del mostrador. Un empleado. Bien. Al menos no estaba completamente solo. Aparqué junto a la primera bomba, apagué el auto y salí, frotándome los brazos contra el aire frío de la noche. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Nada de autos pasando, nada de viento, solo el zumbido distante del letrero de neón y el leve parpadeo de una luz de seguridad sobre la puerta. Deslicé mi tarjeta. Nada. Intenté de nuevo. Nada, por supuesto. Un sitio como este probablemente no tenía pago en la bomba desde principios de los 2000. Con un suspiro caminé hacia la entrada. La puerta hizo un tintineo cuando entré. El empleado, un hombre delgado de unos 50 y tantos años, con el cabello entrecano y ojeras marcadas, levantó la vista de su periódico. No me saludó, solo me miró mientras me acercaba al mostrador.
Necesito llenar el tanque, dije. Bomba 1. No se movió, ni siquiera parpadeó. Por un segundo pensé que no me había oído. Luego, con voz baja y plana, dijo: «Vuelve a tu auto y vete». Parpadeé. «¿Perdón?». Su expresión no cambió. Sus ojos hundidos y cansados se fijaron en los míos. «Vuelve a tu auto y vete. No mires atrás». Solté una risa nerviosa, mirando alrededor. Tal vez estaba bromeando. Tal vez esto era alguna especie de broma de pueblo pequeño para asustar a los forasteros. Pero por la forma en que me miraba, no parecía una broma. Miré su placa con el nombre. Frank. ¿Está rota la bomba?, pregunté, dando un paso hacia la puerta. Frank no respondió. Solo sacudió la cabeza lentamente. No. Solo no preguntes. Los vellos en la parte trasera de mi cuello se erizaron. Algo aquí no estaba bien. Me giré hacia la puerta. Y entonces, en el reflejo del vidrio, vi movimiento detrás de la estación. 2 sombras. Me volteé de golpe. 2 hombres salieron a la luz de la lámpara de seguridad. Uno era alto, fornido, con una camisa de franela sucia. El otro era más delgado, con la capucha puesta, ocultando su rostro. No estaban ahí cuando llegué. Habían estado esperando. Mi estómago se retorció. Frank dio un paso adelante, su voz ahora apenas un susurro. «No dudes». No lo hice. Tiré de la puerta y salí corriendo hacia mi auto. Por el rabillo del ojo los vi moverse. Rápido. Mis manos temblaban mientras sacaba las llaves. Vamos. El Alto ya estaba a mitad del estacionamiento. Su paso no era apresurado, era confiado, como si supiera que no tenía a dónde ir. Me lancé dentro del auto, cerrando los seguros justo al caer en el asiento. Giré la llave. Los faros se encendieron. Y ahí fue cuando vi sus caras. El Alto sonreía. Una mueca lenta y torcida. El de la capucha me miró directamente a los ojos. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que el Alto se lanzara contra mi ventana. ¡Bam! Golpeó el cristal con la palma de la mano. Grité, metí reversa y pisé el acelerador. Los neumáticos chirriaron cuando retrocedí, casi golpeando al segundo tipo. No se inmutó, ni siquiera se movió. Solo se quedó ahí, mirándome. Metí primera y aceleré a fondo. El gasolinera quedó atrás en un instante. En el espejo retrovisor vi a Frank salir de la tienda. Se quedó parado al borde de la luz. Su rostro era sombrío, como si ya hubiera visto esto antes. Como si supiera exactamente qué habría pasado si me hubiera quedado. No dejé de conducir hasta llegar a la siguiente ciudad, casi 40 millas después. Aparqué en una estación de servicio bien iluminada, bajo una cámara de seguridad, y traté de calmarme. Mis manos aún temblaban. ¿Qué demonios acababa de pasar? Saqué mi teléfono. Sin señal. Mi estómago se revolvió. Si algo me hubiera pasado allá atrás, si no hubiera escuchado a Frank, nadie lo habría sabido. Finalmente, mi señal volvió. Llamé al departamento del sheriff local. No parecían sorprendidos. «Sí», suspiró el oficial. «Hemos recibido algunos reportes sobre ese lugar. Gente que se detiene a cargar gasolina y cosas muy malas les pasan». Mi piel se enfrió. «¿Los atraparon?», pregunté. Silencio. No admitió. «Cada vez que revisamos, no hay nadie». Sentí náuseas. Me dio su número en caso de que recordara algo útil, pero sabía que no llamaría. No había nada más que decir. Solo 2 hombres esperando en la oscuridad y un empleado que ya había visto demasiadas cosas malas. A veces pienso en Frank. Creo que solo era un buen tipo, tratando de advertir a la gente, y me pregunto cuántos no lo escucharon. Conducir Uber de noche solía ser bastante tranquilo y sin drama. Menos borrachos de lo que uno esperaría, mejores tarifas y carreteras despejadas. Llevaba ya un tiempo haciéndolo, principalmente transportando pasajeros hacia y desde el aeropuerto, recogiendo a la gente que salía de los bares a altas horas de la noche y a los trabajadores que necesitaban un viaje antes del amanecer. Pero esa noche jamás la olvidaré. Todo comenzó con un viaje largo, un traslado al aeropuerto, unos 40 minutos fuera de Boise. La solicitud llegó justo antes de la medianoche. Era un hombre que aparentemente volvía de un viaje de negocios. 0 conversación, solo un simple «¿Cómo va tu noche?». Y luego se perdió en la pantalla de su teléfono. Dinero fácil. La ubicación de destino estaba en una zona rural, lejos de las rutas habituales de la ciudad. Un vecindario tranquilo rodeado de campo abierto, sin farolas, casi sin casas. El tipo de lugar donde, si gritabas, tendrías que rezar para que alguien estuviera afuera y te escuchara. Cuando salí de su entrada y me dirigí de nuevo a la carretera principal, lo vi por primera vez.
Un sedán, a unos 20 metros adelante, avanzando lentamente. No tenía las luces intermitentes encendidas, no había razón para que condujera así. Al principio pensé que estaba perdido o buscando una salida. Cambié de carril para pasarlo. Fue entonces cuando el auto giró bruscamente justo frente a mí. Pisoteé los frenos. La carretera era demasiado estrecha para rodearlo, así que me quedé quieto, observando. El sedán se quedó ahí, sin moverse. Luego empezó a avanzar lentamente otra vez. Le di espacio, suponiendo que era alguien borracho o confundido, e intenté de nuevo. Me deslicé hacia el carril izquierdo y otra vez me cortó el paso. Ahora sí estaba prestando atención. El sedán no tenía calcomanías de Uber, ni logotipos de empresa, ni abolladuras o golpes que delataran que era un auto viejo, solo un vehículo oscuro y común. No podía ver al conductor, solo una silueta. Miré el espejo retrovisor, nada detrás de mí. Estábamos completamente solos. Me alejé y dejé que siguiera adelante, manteniendo unos cuantos metros de distancia. No tenía prisa, podía darme el lujo de esperar. Pero entonces el auto se detuvo. No en una intersección, no en un semáforo, justo en medio de la carretera. Tuve esa sensación profunda en el estómago, esa que te dice que algo no está bien. Manteniendo el pie sobre el freno, esperé que el conductor bajara para pedirme ayuda, tal vez fingir una avería. Pero nadie salió. Encendí las luces altas. El sedán siguió sin moverse. Y luego las luces de reversa parpadearon. No. Metí mi auto en reversa de inmediato, dándome espacio. El sedán se quedó quieto unos segundos más, y después las luces de freno reaparecieron antes de que el auto saliera disparado hacia adelante, rápido esta vez. Solté un suspiro. Sentí mis manos relajarse. Tal vez solo era un conductor paranoico, alguien que quería librarse de quien lo seguía demasiado cerca. Pero 2 millas más adelante volvió a ocurrir. El sedán estaba esperando, detenido en medio de la carretera, sin intermitentes, sin señales, solo ahí. Toqué mi teléfono, abrí la app de Uber para compartir mi ubicación. Mi último viaje aún estaba en la pantalla. Sin señal. Perfecto. Miré a mi alrededor. Campos a ambos lados. Nada más que tierra abierta y unos cuantos árboles dispersos. Ni casas ni luces. No iba a detenerme de nuevo. Esta vez pisé el acelerador. En cuanto lo hice, el sedán arrancó también. Intenté rodearlo, pero él también se movió para bloquearme. Toqué la bocina, fuerte y prolongado. Mi corazón latía con fuerza. Esto no era un conductor perdido, me estaban cazando. Volví a frenar en seco, dejando que siguieran adelante. El sedán avanzó lentamente, como si esperara que hiciera algo, y de repente giró bruscamente a la derecha, metiéndose en un camino lateral. Sin señal, sin dudarlo, pisé el acelerador. Quería poner la mayor distancia posible entre nosotros. La siguiente gasolinera estaba a 4 millas, solo tenía que llegar. Revisé el retrovisor. Luces, volvió. Y esta vez se acercaba rápido. Tragué en seco, sintiendo el pánico subir por mi pecho. Se me ocurrieron 100 posibilidades en un instante. ¿Un intento de robo? ¿Carshackers? ¿Algún psicópata buscando una víctima? Ninguna de esas opciones terminaba bien para mí. Pisé el acelerador hasta el fondo. Mi auto no estaba hecho para persecuciones, pero no me importó. El sedán seguía pegado, sin tocar la bocina, sin luces intermitentes. Solo una persecución implacable. La carretera se curvaba adelante, y entonces lo vi, un letrero luminoso de gasolinera brillando en la distancia. Mi única oportunidad. Giré bruscamente hacia la entrada, sin reducir mucho la velocidad. Mis llantas chirriaron. El sedán siguió de largo a toda velocidad, pasando de largo por la gasolinera hasta desaparecer en la carretera. Me quedé ahí, sin moverme, con las manos apretadas en el volante, obligándome a respirar despacio. Entré a la tienda. El empleado me miró entre bostezos, seguramente esperando que fuera otro borracho comprando cigarros. Su expresión aburrida cambió cuando me vio. ¿Estás bien, hermano? Volteé hacia la ventana. Mi estómago se retorció. El sedán estaba de vuelta, rodando lentamente por el arcén de la carretera, pasando frente a la estación. Di un paso más adentro, fuera de la vista. El empleado frunció el ceño. «Amigo», levanté una mano. «Espera». El sedán pasó justo bajo las luces de la gasolinera, y por primera vez vi al conductor, un hombre de mediana edad, sonriendo. Y luego levantó la mano para saludar, no con burla, no con un gesto casual, con la certeza de que lo entendería. No me moví hasta que el auto desapareció de mi vista. El empleado soltó un silbido bajo. «¿Ese tipo venía contigo?» Sacudí la cabeza. «¡Demonios! Pensé que estaba a punto de entrar». Tragué el nudo en mi garganta.
Yo también. Me quedé en la tienda casi una hora, observando la carretera, esperando, pero el sedán nunca regresó. Finalmente reuní el valor para irme. Tomé una ruta distinta a casa. Y ahora, cada vez que conduzco por esas carreteras solitarias, me pregunto, ¿fue al azar o me eligieron a propósito? Y si no hubiera logrado escapar, ¿qué habrían hecho después? Si estas historias te hicieron pensar 2 veces antes de conducir de noche, dale like y compártelo con alguien que necesite este recordatorio. ¿Alguna vez has tenido una experiencia aterradora en la carretera? Déjala en los comentarios o mándamela por correo. Me encantaría contarla en un próximo video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte otro relato aterrador. Mantente a salvo, confía en tu instinto y recuerda, algunos caminos es mejor no recorrerlos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla.